Gloria a Dios, vamos a buscar en Jeremías capítulo 9, versículo 25. Jeremías, libro del profeta Jeremías capítulo 9, versículo 25. Dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Señor, te damos gracias, alabamos, exaltamos tu santo nombre. Hoy bendecimos, Señor, tu nombre, Padre eterno, y nos humillamos delante de ti para darte gracias por estar aquí en tu casa, en tu presencia. Concédenos, Señor, ser ministrados por tu palabra, por tu verdad, ministrados por tu luz, Señor. Que seas tú, Señor, trayéndonos esas palabras de vida en el nombre de Jesús. Amén. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab, también a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Bien, aquí está hablando, pues esta es una profecía que anuncia ruina y exilio para Israel, Judá, y también hacia el final de los versos, en el versículo 25, anuncia esos días en el que el Señor castigará a todas las naciones, como lo vemos aquí. Esto también se ha descrito en la Escritura como el Día del Señor. El Día del Señor es un periodo largo de tiempo en el que ocurrirán estas cosas. Y eso pues lo hemos estudiado ya bastante, pero aquí habla acerca de la condición de los circuncidados y también los incircuncisos. De tal manera que concluye el verso 26 diciendo lo siguiente: toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y antes de decir eso dice, porque todas las naciones son incircuncisas. Entonces es evidente, innegable, que está hablando de una condición interior, ¿sí? Porque al decir que Israel es incircunciso, pues no necesariamente se refiere a la parte externa, puesto que como tradición ese pueblo tenía el hábito, ya la tradición de pues realizarse la circuncisión, los varones. Entonces es evidente que está hablando de una condición interna, o lo que llamaríamos aquí de corazón, ¿sí? Como dice en el último renglón del versículo 26, incircunciso de corazón. Ahora, las demás naciones, dice aquí, todas las naciones son incircuncisas, y por supuesto allí sí está abarcando la generalidad del concepto, o sea, tanto en la parte física como en la parte del corazón. Y esto tiene varias interpretaciones, digamos, varias formas de llegar a darle un sentido para nosotros hoy. Y es básicamente la condición espiritual en general del mundo, ¿sí? Y de las naciones de la tierra y de la gente que hay en ellas a lo largo de las épocas, a lo largo de las temporadas de la tierra. ¿Qué condición observó el Señor para decir estas palabras? Bueno, una condición espiritual prácticamente de enemistad con el Señor, prácticamente en ese nivel, ¿sí? Algo que comienza a verse claramente en Génesis 6,
en el verso que dice que vio Dios que era mucha la maldad en la tierra, de los hombres en la tierra, y que su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y luego dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces, este verso de Génesis 6 es muy interesante porque es el que le da, es como Dios describe la relación con una humanidad caída, ¿sí? Básicamente, él lo que dice es, yo lo único que hago es contender con el hombre. O sea, el hombre a mí me plantea es una resistencia constantemente. Esta contención es sencillamente la resistencia a su voluntad, la falta de sometimiento a su soberanía. El que el hombre vaya en contra de la moral de Dios constantemente. El que el hombre esté en una posición que no le permite ponerse de acuerdo con el Señor. Cuando contendemos con nuestra pareja o cuando contendemos con nuestros hijos o con alguien más, pues es habitualmente cuando no nos ponemos de acuerdo. Pues esa sería otra forma de redondear este concepto, y es que el hombre, el ser humano, le ha planteado esa situación al Señor, y es que no se pone de acuerdo con Dios, no se pone de acuerdo, ¿sí? Y le da mucho trabajo llegar a ese punto. De hecho, realmente sí que es difícil eso. O sea, uno no puede tomar a la ligera eso y decir, no, yo sí. No, es más una condición general, ¿sí? Ahora, esta es una situación obviamente que en el primer hombre, en Adán, y en la primera mujer, estuvo expresado en esa primera desobediencia, ¿sí? Que podemos decir que es el enemigo utilizó un engaño para la mujer, pero el hombre no tenía por qué sucumbir ante eso porque ya le había sido dada una orden, de este árbol no vas a poder comer. En Adán, digamos que no se puso de acuerdo con Dios en ese punto, pero de allí en adelante el ser humano hereda una condición, podríamos decirla de una forma mortecina, o sea, ¿por qué? Porque significa que la muerte entró. Hay un pasaje por ahí que dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres porque cuanto todos pecaron. Pero el pecado es una decisión, ¿sí? Ahora, en esa primera fase creacional, digámoslo así, en la que el hombre estaba pisando la tierra, hubieron unas personas, contadas obviamente, que tuvieron un comportamiento sobresaliente, que podríamos decir en el corazón no estaban en esa posición de contención, ¿sí?, con el Señor. Ahí vemos entonces el primero de los casos, que es Abel, que ya nace en esa condición que se anuncia en la palabra cuando dice, porque por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, sí, ya entró, lo dejó entrar Adán y Eva, ¿sí? Lo dejaron entrar, ya entró. O sea, Abel ya está afectado por eso, sí, entró, pero él asume una disposición que logró ser agradable al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Logró ser agradable porque presentó unos sacrificios con excelencia, unos sacrificios que pretendían el religarse con el Señor. Mire que desde allí, desde etapas tempranas de la creación, se ve lo que hoy es lo que conocemos conceptualmente como religión, ¿sí? ¿Qué es lo que, o sea, la religión conceptualmente es el intento del hombre de religarse con el Señor? Ustedes lo saben, ¿cierto? Religarse, ese es como el origen de la palabra y del concepto. Bueno, no en concepto, pero en acción aparece un primer intento del hombre por religarse con Abel e incluso con Caín. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos decir que Caín también hizo el intento. Obviamente el intento de Caín es desaprobado por el Señor,
Y eso tiene unas implicaciones, unas explicaciones profundas, teológicas, que bueno, voy a tocarlas porque sí creo que puede ser de utilidad. Una de las razones por las que sabemos que Abel fue aceptado y Caín no, es porque Caín no le dio lo mejor al Señor, esa es una. Pero otra también, y quizá más importante, es que él no entendió el valor del derramamiento de sangre para expiación, intuitivamente, ¿estamos de acuerdo? Abel sí lo hizo. Abel entendía que alguien tenía que recibir la carga pecaminosa que era estorbo con el Señor. Y es por eso que él presenta desde esas etapas tempranas el primer sacrificio de sangre al Señor, que más adelante sería tomado como modelo y plantilla para desarrollar el sacerdocio levítico, que se tiene como aspecto fundamental el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, porque es la única forma de redirigir la ira y la culpabilidad, ¿sí? Es la sustitución. Bueno, ¿quién le explicó eso a Abel? Nadie, pero intuitivamente él llegó a eso y como quien diríamos hoy, él dio en el blanco en eso y logró agradar al Señor con su ofrenda, con su sacrificio. Podemos entender por ese primer o incipiente gesto de sacrificio expiatorio. Más adelante eso se establece con lujo de detalles y con normatividad en el libro de Levítico, fundamentalmente, bueno, en el Pentateuco en general se va a tocar ese asunto. ¿Sí? Luego ese patrón de comportamiento lo asumirían también de una forma intuitiva las primeras personas que se relacionaron con Dios, entre ellas Abraham, Isaac y Jacob, que tuvieron eso como práctica. Luego bajaría, descendería eso y sería normatividad en Israel. ¿Para qué? Para que haya sustitución. O sea, lo importante es que Abel entendió esa sustitución. O sea, que la religión de Abel fue acertada, ¿sí? Fue acertada. La religión de Abel fue aceptada. La religión de Caín no. Y esto nos plantea una preocupación, cuanto menos. Yo digo una preocupación. Y es que uno ve que el ser humano tiene hambre de Dios y hace enormes esfuerzos por religarse con el Señor. ¿Sí? Por eso es que todo lo que sea considerablemente fuerte en la tierra en influencia tiene dos poderes esencialmente, el poder político y el poder religioso. ¿Sí? Es el poder político sin el poder religioso está condenado a fracasar, ¿sí? En su poder de regular, ¿sí?, las conductas de las personas. Por eso es que hacia los tiempos finales van a unirse estos dos poderes, el político y el religioso, para poder establecer lo más cercano a una dictadura global, porque eso es lo que va a ser el personaje que en algún momento hemos hablado, el anticristo, es una dictadura global. ¿Cómo lo lograría? Lo va a lograr con esos dos pilares de influencia, el político y el religioso. Cuando no está uno de estos dos presente, digamos, el poder, la posibilidad de abarcar todo es limitada, se ve contenida, digámoslo así. La religión es un aspecto muy fuerte en el ser humano, no se puede ahogar tan fácilmente, ¿sí? Por eso es que las religiones siguen y siguen y siguen estando presentes fuertemente en las culturas, y el porcentaje de gente no religiosa es pequeño, es realmente pequeño, ¿sí? Porque la religión es una respuesta a esa necesidad, a esas percepciones que la gente tiene de su parte espiritual, que obviamente están claramente ahí, ¿sí? Incluso en su parte anímica y todo eso. Pero podríamos decir que muchos de los intentos, una mayoría preocupante de intentos del hombre de religarse con el Señor, no han sido más que desatinos, errores. Y algunos, como yo siempre lo he expresado, ese hambre los ha llevado justamente a las puertas del infierno. ¿En qué sentido? En que los ha llevado a tener contacto con seres espirituales que por supuesto no son Dios, que son todo lo opuesto a Dios en su carácter. Son malignos, son perversos,
Y esos son los demonios. Por eso hay culturas que han establecido su espiritualidad en torno a eso. Pero es por eso. Entonces, Abel acertó, Caín no. Desde allí ya vemos que la religión por sí mismo, como concepto, puede no ser suficiente. Y de hecho no lo es. O sea, la religión no es suficiente para religarse con el Señor, ¿sí? En el caso de Abel, pues obviamente sabemos que él logró dar en el clavo intuitivamente algo muy parecido a lo que aconteció con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, que fueron muy intuitivos en eso. O sea, ellos no tenían lo que nosotros tenemos. No tenían Biblia, no tenían congregación, pero hay gente así, porque obviamente son una minoría tremenda, pero hay gente así. ¿Sí? Y también ahí se ve una cierta ayuda de parte del Señor para eso. ¿Sí? ¿Qué características hay en esas personas? Prestémosle atención un momento a eso. Es que en medio de los grandes ropajes de tinieblas que están presentes en el intelecto, en la psicología, en la sociología y en incluso los conceptos antropológicos de las personas, ellos logran discernir que hay un Dios y que ese Dios también es juez y que ese Dios también es eterno y que ese Dios es espíritu y que ese Dios no es equiparable a las cosas creadas. Lo logran discernir. ¿Cómo llega a eso? Sí, por eso es que son lo que son. Ahí está Noé, en una generación perversa, ¿sí? Pregonero de justicia. Ahí está Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, ¿sí? Símbolo de la iglesia de Cristo. Más adelante estarían Abraham, que Dios le dijo, deja tu tierra, y él abandonó su entorno pagano, porque él viene de Ur de los Caldeos, de la cuna de la civilización, que hasta ese momento ya era pues altamente pagana. ¿Estamos de acuerdo? Y él abandonó. ¿Por qué? Porque es una condición interna que yo no me voy a darle el trabajo de intentar explicarlo, porque es, imagínense yo qué puedo hacer desde esta condición desde esta perspectiva humana. Esto solo lo puede explicar Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué tienen esas características que les hacían ser muy perceptivos, ¿sí? Muy perceptivos para que su religión fuera acertada. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lógico, es claro que a Abraham le sirvió su religión. O sea, él se religó con el Señor a tal punto que Dios le llamó amigo a Abraham. Sí, pero tú, Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínense la forma de religarse tan exitosa de Abraham. Y lo primero que hay que decir, sin lugar a dudas, es que Dios cooperó con eso, Dios lo llamó. O sea, mucho de la religión no encuentra forma de progresar es porque son iniciativas humanas que son desagradables a Dios y no iniciativas de Dios que señalan un camino. En el caso de Abraham lo llamó. ¿Dónde estuvo el éxito de Abraham? Que él siguió el llamado y toda esa capacidad de fe que él demuestra y exhibe indudablemente en las Escrituras, es notable que él tiene una condición de fe muy robusta, Abraham. Sí, esa condición de fe le hace una cooperación tremenda a eso. Ahí los que sí son notables es Abel, por ejemplo. Abel, ¿sí? Pero no en un sentido tanto... porque también Abel, puedo yo decir que tiene una ventaja, y es que hasta ese punto quien había hablado directamente con Dios era Adán, o sea, no estaba tan lejos. ¿Sí? Habían cosas que conocían todos allí. Hasta antes del diluvio habían cosas que conocían todos. ¿Sí? Pero bueno, Abel, ¿en qué acierta? En que no sabemos cómo él llega al sacrificio de sangre como entendido como una sustitución. ¿Sí? Es un logro tremendo. Luego está Enoc. Enoc es una persona que se llevó un favor de Dios especialísimo. Él fue eyectado de la tierra para no ver la calamidad del diluvio, del juicio. Eso le va a pasar a la iglesia. Y también le pasó a Elías. O sea, son comportamientos tremendos. Podríamos hablar de que algunos de ellos tuvieron ciertas ventajas y otros ciertas desventajas, pero
no cabe duda que en ellos hubo esto que se ve, es una cierta habilidad, una fe que les permitiría discernir pues a Dios, al invisible. Ahora justamente cantábamos en la alabanza esa hermosa canción, a mí siempre me ha parecido, por eso a pesar de que es de Cromañón, yo la sigo usando, ¿estamos de acuerdo? Es al Rey de los siglos, porque es así, es invisible. Vaya y usted, relaciónese bien con él y pues se va a dar cuenta que no es cosa fácil, porque tiene esas características, invisible, inmortal, al único y sabio Dios, ¿sí? Eso es maravilloso, esa gente tuvo esas cualidades, esas condiciones. Pero volviendo al caso de Génesis 6, es como que eran unos luminares en medio de un mundo que había asumido y había estado cómodo con la contención con el Señor, ya sea por engaño o ya sea por decisión. Se dice, por ejemplo, que Nimrod, este personaje que construyó Babel y otras ciudades, un personaje como un líder primitivo, digámosle así, que está en las Escrituras, era una persona de decisión enfrentado a Dios, de decisión, ¿sí? Y es lo mismo de Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años jubilares, o lo que son 6,000 años. Póngale cuidado porque vamos en el 5,000 y pico ya, ¿sí? Eso es lo que proféticamente se sabe, pero eso yo no lo voy a detallar con tanta autoridad. Lo más importante es la posición, ¿sí estamos de acuerdo? Eso es lo más importante, porque cuando hablamos de los 120 años jubilares, pues obviamente entramos en un conflicto de recursos hasta lingüísticos, porque la forma en la que fue escrita la escritura, el lenguaje y todo eso, podemos nosotros llegar a ciertas certezas estudiando mucho eso, pero los tiempos de Dios son otra cosa. ¿Quién quita que Dios diga, son años, pero años míos? Ahí nos deja a todos, sí, en el limbo, como dice. Entonces, más que eso, no hay duda que se cumplen. Las palabras del Señor se cumplen, se han cumplido. Hace nada más 2 o 3 semanas les prediqué ese verso del Salmo 22. Es increíble, esa profecía es tremenda acerca de Cristo 900 años antes de que Él viniera, y describe su muerte y su forma de morir, su pasión y su ministerio de una forma escalofriante, tremendo. Bueno, ya les dejo, se cumple, pero no es nuestra tarea ser tan precisos en eso. Lo más importante es la posición. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Esa posición de contención. Una persona puede estar contendiendo con Dios aún en una práctica religiosa, y eso le pasó a Caín, ¿estamos de acuerdo? O sea, a Caín le aconteció precisamente eso, que él se metió en la práctica religiosa y eso no le fue agradable a Dios. Es lo mismo que contender, de tal manera que quien no practica una religión acertada está también contendiendo con el Señor. Por eso es que uno dice las religiones no salvan, ¿sí? Es porque por lo general, como iniciativa humana, la religión lo lleva a ser más contencioso con Dios. En su pretendida buena intención de acercarse, y digo pretendida porque no necesariamente buena intención, ¿sí?, de acercarse, también hay contención, también hay resistencia. Entonces, el mundo es así. A eso es lo que nosotros podríamos llamarle una incircuncisión en el corazón. Es esa incapacidad o sea, es como que si voy a utilizar un término bien tosco, tómenlo con la mayor madurez, es como que si hubiera un prepucio en el corazón que hace que la gente no discierna al Dios vivo, al Creador, al que está por encima de todo, no le tema, así. Y usted y yo éramos así, ¿sí? Por eso es que nosotros andábamos en la incircuncisión. Mire, ese es un pasaje interesante, a ver si lo ubico. Mire lo que dice. A ver.
la incircuncisión de nuestra mente, sí, en la circuncisión de vuestra carne, que ya nosotros tenemos, está presente allí, ¿estamos de acuerdo? Mire, Colosenses 2:12 dice, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, colosenses, o yo podría decir aquí, pues de la iglesia, aquí Betel, ¿sí? Vosotros, estando muertos en pecados, ¿por qué está muerto en pecado? Porque el espíritu muere en el primer pecado, porque la paga del pecado es muerte, afecta el espíritu inicialmente, luego al cuerpo y luego al alma, ¿sí? Y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, esa era una condición en la que estábamos, y digamos que en la carne mantenemos eso, pero en el corazón ya no, ¿estamos de acuerdo? En el interior ya no. Entonces, la incircuncisión interna es una enemistad, una ceguera, una falta de percepción, una hostilidad frente al Señor. Mire nada más los tiempos que nosotros vivimos donde está muy exacerbado eso. Nosotros vemos hoy en día una hostilidad tremenda a Cristo, incluso hasta vituperarlo. Lo vimos en los Olímpicos, lo seguimos viendo en otros aspectos, pero recientemente la marca Coca-Cola sacó la posibilidad de personalizar botellas o latas, ¿sí? Y es bien curioso lo que pasa, porque tú puedes entrar yo no sé a dónde, supongo eso no funcionará en Latinoamérica, de pronto funciona en Estados Unidos, en Canadá y Europa probablemente. Entonces tú ordenas tu lata o tu botella con el nombre que tú quieras, ¿sí? Lo personalizas. Pues bueno, como Coca-Cola es una marca que está en servidumbre, digámoslo así, ¿sí? En servidumbre a las agendas globalistas y a las agendas de la ONU y todo eso que es el gobierno mundial de hoy, ¿sí? Pues usted puede poner todos los nombres que le dé la gana, puede poner incluso Satanás, puede poner pero cuando usted pone Jesús, no lo deja personalizarlo. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? Y uno dice, no, pero usted sí, usted no sale de su cueva, oiga. Sí, si la Coca-Cola es sabrosa y con el arroz chino es deliciosa y hay cosas que solo saben con Coca-Cola, dirá algunos. Yo por lo menos yo no tomo gaseosas, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere estar flaco, deje las gaseosas y deje los jugos naturales, ¿sí? Bueno, pero haga lo que le dé la gana. ¿Sí? Si no quieres, siga comiendo. Pero, o sea, digamos que Coca-Cola como producto nunca se creó con una idea de como bebida ser satánica ni nada de eso, porque también hay gente que también exagera y dice que, por ejemplo, esa se la cocines en el infierno. Tampoco, ¿sí? Tampoco, esas ya son exageraciones, ¿no? Pero como es una marca poderosa, o sea, Coca-Cola es poderosísima, ¿estamos de acuerdo? Una marca. La mayoría, pues, no digamos todos. Ahí se salva, por ejemplo, las de Elon Musk. Elon Musk dijo, yo me salgo de vivir de Los Ángeles y de California y saco mis empresas ahí de que dejen de tributarle a ese perverso estado arcoíris, porque es el estado arcoíris. ¿Sí? Ya les voy a explicar eso. Pero muchas otras marcas sí le dicen, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los poderosos, los del Foro de Davos, los del Foro Económico Mundial? Díganos, ¿qué quieren? Bórrenme a Jesús. Quítenmelo. No queremos nada, nada. Es muy poderoso ese nombre. Sí, ese nombre no nos va a dejar establecer lo que nosotros queremos aquí. Sí. Es el nombre del Hijo de Dios, nuestro Dios, bendito sea el Señor. Eso es lo que es, ¿estamos de acuerdo? Su nombre es el único nombre. ¿Por qué lo borra Coca-Cola? ¿Por qué no permite personalizar así? Porque es el único nombre dado a los hombres, el único.
¿Se da cuenta la religión cómo se ha equivocado tremendamente y se sigue equivocando? O sea, que son Caínes presentándole a Dios ofrendas, o a Dios o a los demonios. Siguen contendiendo. ¿Sí? Y eso que ya se reveló el camino. Imagínense lo torpes de las generaciones presentes, que ya revelado el camino seguimos contendiendo. ¿Sí? Por ahí hay unas personas que yo no digo que sean demasiado especiales, que a veces están en unas agendas opuestas porque se han visto afectados por eso. Elon Musk es un caso de esos. Sí, o sea, ustedes saben, es el dueño de Tesla, tiene otras empresas, otras inversiones y todo eso. Y él aborrece la ideología woke y arcoíris y todo eso. ¿Por qué? Porque le quitaron al hijo, porque el hijo migró hacia esas ideologías y él dice prácticamente: yo enterré a mi hijo verdadero, ¿no? Y entonces dijo, como ahora en Los Ángeles, en California, usted no puede decir nada que se considere perjudicial para esa agenda. Es un lugar perverso, ¿sí? Y yo cuando conocí, por ejemplo, Los Ángeles y California, varios lugares de California, yo no tenía estos conceptos, no tenía estas verdades en el corazón tan presentes como hoy. Pero si yo veo en retrospectiva, yo veo una ciudad donde la gloria del hombre, la mente vana está exacerbada. Es tremendo eso. Es una idolatría brava al ser humano, nada más con verla al Paseo de la Fama basta para que uno se dé cuenta. O sea, es un lugar altamente de tinieblas, ¿sí? Pues, ¿qué ha pasado en el estado arcoíris? Que han promulgado una ley que prohíbe a los profesores notificar a los padres cuando observen procesos de transición de ideología de género en los niños, en los chiquitos, ¿sí? Les prohíben, o sea, no les pueden decir, porque tenemos que dejar que eso sea orgánico, que migren tranquilos, que se muevan. ¿Se está dando cuenta cómo el mundo contiende con el Señor? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Señor no es que, porque hay religiones que le dicen a uno: no, si Dios es amor, Dios está contentísimo, tú eres un destello de Él, una cosa hermosa, una pieza. No, esas son religiones de Caín. ¿Estamos de acuerdo? Él no tenía que sustituirse. Él no entendía la necesidad de que lo sustituyan. El pecador, porque era un pecador, no se daba cuenta de eso. Bueno, continúo. Pues en ese estado perverso hay mucha cristiandad, obviamente, ¿sí? Porque el cristiano está en todos lados, el nacido de nuevo está en todos lados. Hay una migración tremenda de ese estado a otros estados de los Estados Unidos con legislaciones más amigables con el Señor, entre ellos Texas, por ejemplo. Texas es un estado donde la legislación no ha sido tan, ¿cuál es esta palabra? Esta palabra que se usa para los procesos geológicos, más que todo. Si me acuerdo se las digo. No ha sido tan afectada, digámoslo así. Y entonces los cristianos están yendo para allá. Elon Musk sacó sus empresas, dijo: yo no les voy a tributar a esos que me quitaron a mi hijo, me voy para otros lados. Pero en general el mundo está en una posición así, y no es nuevo, sino que lo que pasa es que pues como tienen que acercarse. Entonces, ¿usted cómo podría describir eso? Otra forma de describirlo es incircuncisos de corazón. Eso es el asunto. Incircuncisos de corazón. Mire, si volvemos a Jeremías, dice: ahora, el problema es que uno dice, bueno, no, porque no hay problema con eso, allá ellos y acá nosotros. No, porque dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. Ahora, ¿quién es el circuncidado? Aquel que está en el rito de la circuncisión judía, pero que en el corazón está todavía contendiendo con el Señor. Y de eso sí que hay bastante. O sea, lo que les trato de decir es, usted le pueden presentar un cromatismo amplísimo de religiones, ¿sí? No por ser religiones necesariamente están correctas, ¿sí? Y esto hablando del cristianismo, ¿sí? Ojo a esto, porque si hablamos, por ejemplo, del Islam, ¿sí?, que es un movimiento
lejano a Cristo, lejano al judaísmo también, ¿sí? Esta gente pues está en otra cosa, ¿sí? Hablando del cristianismo, porque si hablamos del budismo es otra cosa, ¿sí? Si hablamos de el hinduismo es otra cosa, y así una cantidad enorme de religiones. Digamos que los cristianos que tienen supuestamente a Cristo en el centro, que personalizarían su botella con Jesús, pero no los dejan, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ellos corren el riesgo de que su religión no funcione. ¿Sí? Sí, Señor. Porque no por ser religión es algo que Dios va a aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Dios hoy dice, en mis términos y en mis condiciones les voy a dar un camino, un nombre, una persona, y hablando de lo que veíamos ayer, honren la palabra. Ahí les va a funcionar la religión a ustedes. Ayer les comentaba que mi bisabuela, o sea, la abuela del apóstol, cuando él se convirtió, comenzó a correr el rumor en la familia, decía, es que con Álvaro no se puede porque Álvaro se volvió protestante, ¿sí? Porque eran ellos, pues yo no, de tradición católica, y de ese tipo de católico que hay mucho en los pueblos, que hay mucho en nuestra cultura, ¿sí? Que es un católico casi reflexivo, es irreflexivo, o sea, eso es como una ceguera y una bruma espiritual tremenda que incluso la incoherencia no la notan, no encuentran ningún problema con eso, tienen la Biblia ahí adornando y cogiendo polvo. Eso es lo que tienen, ¿sí? Pues le decían así, claro, ¿por qué? Porque el protestantismo como idea es un movimiento, una iniciativa que lo que tiene es honrar la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, por eso es. Y sí, nos volvimos protestantes, sí salimos de ese claustro, sí, y hoy estamos arraigados y cimentados en el amor a Cristo. Y hay ministerio por eso, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí sí hay que decir que el apóstol se paró firme. Se paró firme. Porque mi padre también tenía unas cosas muy buenas, y es que él no tragaba entero. Él es muy lector, hasta el sol de hoy. Él a los 10 años se entreteniera con los libros, que uno sabe estar en otras pendejadas, ¿cierto? En vainas, él estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le da acceso a ciertas cosas positivas. Nosotros vivimos en una región muy influenciada por la contrarreforma. La contrarreforma es un movimiento humano que le dijo a los protestantes, vamos a resistirlos a ustedes, vamos a asfixiarlos a ustedes los protestantes, la reforma protestante encabezada o representada más por Martín Lutero, pero antes de él hubieron reformadores notables, ¿sí? Por eso, mis hermanos, es que en Colombia y en las naciones del Mercosur y en algunos lugares, por ejemplo España, hay una presencia muy fuerte de la religión católica, ¿sí? Que es una religión que obvio no va a salvar. ¿Qué va a salvar? ¿Estamos de acuerdo? Si no están en Cristo. ¿Sí? Bueno, pero está en esa condición. Lo que no ocurrió con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, y Inglaterra. Hay que decirlo. Inglaterra sí se movió mucho en esas pugnas, estaba muy cerca de Europa y todo. España se determinó. Y por eso España, hoy las ciudades españolas son hermosas y no cabe duda de eso. Y se ha visto beneficiada por el progreso económico de Europa, pero España no era eso, ¿sí? Acá, por ejemplo, pasa algo, y es que nosotros, ¿por qué a veces la gente no sabe explicar el atraso de muchas cosas? Acá ha habido muy enorme atraso por las mentes permeadas por la contrarreforma, por el catolicismo. Yo esto lo puedo sostener, o sea, desde el punto de vista teológico, sociológico, filosófico, ¿sí? Porque la contrarreforma, porque la reforma, perdón, se
se alegra o estimula la lectura, estimula el trabajo, estimula el progreso, estimula el derecho, la igualdad de género. Sí, esa que tanto pregonan las agendas globalistas, no, esa está más en Cristo y en la palabra que en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que no a la forma de ellos. Y por eso Estados Unidos es un país, fue un país, ya no, ¿sí? Que le ha pasado lo opuesto, que si nosotros los del Mercosur estamos avanzando hacia el protestantismo, cada vez son más, ¿cierto? Y ahí ya está pasando lo opuesto, que se está yendo hacia el secularismo, ni siquiera el catolicismo, no, el secularismo. Pero cuando Estados Unidos se fundó, los primeros peregrinos y la primera ola de influyentes personajes de Estados Unidos venía en un barco de nombre Mayflower, y la mayoría de gente ahí era lectora de la palabra, ¿sí? Conocedora de la palabra, ¿sí? Y así se fundó. Por eso ha sido la democracia más estable de todo el mundo. Y ha sido un agente, digamos, un organismo. Estados Unidos al final termina siendo un organismo que ha equilibrado las balanzas de las pugnas sociales. Por eso está metido en todas las guerras él, ¿sí? Dios lo ha usado para eso, pero ya se aproxima cada vez más. Por eso está Trump en esa campaña luchando contra eso. No sé, sí, bueno. Y ahí está, y ese es el asunto. O sea, uno no puede vivir, o sea, yo lo que les trato de decir es, uno tiene que entender las cosas, ¿estamos de acuerdo? Y por eso es mi trabajo ayudarles a eso, ¿estamos de acuerdo? Ese es mi trabajo, ayudarles a eso. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿y eso todo tan grande, pastor? ¿Y qué conmigo? ¿Qué? Mire, yo mantengo peleando, mantengo buscando trabajo, Practica la religión correcta. Sí. Y te vas a dar cuenta que ni siquiera es una religión como tal, es el camino en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Honra a Cristo, recibe a Cristo. Usted dice, ¿y el sacrificio de sangre de Abel? En Cristo lo encuentras. Y la sustitución de mis pecados, en Cristo lo encuentras. Y la gracia del Padre, en Cristo la encuentras. Y la provisión para tus necesidades, en Cristo la encuentras. Y si yo honro la palabra, mi promoción, en Cristo la encuentras. Y si yo honro la palabra y mi realización, en Cristo la encuentras. ¿Lo creen? Así es. Porque si no, usted puede pasarse la vida quizá en una religión. Por ejemplo, si usted no le presenta el sustituto al Señor, que fue lo que hizo Caín, usted no es diferente de Caín. De pronto no ha matado a nadie, pero no es diferente. Usted dice, ¿y a quién le presento? Cuando tú crees en Cristo de verdad, es como que si le llegaras al Padre, Padre, con vergüenza, te traigo el Cordero. El Cordero que tú mismo me diste, ese es el mismo que yo te presento. En Él están mis pecados, los pecados que he cometido y cometeré hasta el día que me muera, porque soy un perverso, inmundo, irremediable pecador. ¿Sí? Ahí tu religión comienza a funcionar, comienza recién. Si no, con el debido respeto, vas para el infierno, vas para el infierno. Y luego no digas, no, es que Dios no estuvo, no me ayudó, nada. ¿Usted quiere una religión que le ayude en la vida? Empiece por allí. Luego quiere más, honre la palabra. Esa sí que bendice, mis hermanos. Bendice y bendice mucho. Bendice mucho. De hecho, les traía unos versos que hablaban de eso, pero bueno, ya creo que no nos va a dar tiempo de exponerlos, ¿no? Las religiones pueden ser otras formas de contender, ¿sí? El tema es que usted no esté contendiendo, usted le crea, que en otras palabras, para traer los conceptos de la introducción, es que yo me pueda poner de acuerdo con el Señor, con el único, con el verdadero. Aquí que dice, al único. A esa conclusión llegaron sin que nadie se los explique a Abel, sin que nadie se los explique a Abraham, Enoc. Hay uno solo, ¿sí? Uno solo, el Dios verdadero, el Dios invisible, el inmortal, ¿sí? Él. ¿Sí? Si usted se mete bien con Él y Él le ha provisto un camino, porque es que Él dice, la gente se quiere religar, yo me voy a dejar encontrar.
¿sí? Y yo voy a proveerle los medios porque yo no quiero que nadie se pierda. Porque los sufrimientos del infierno, mis hermanos, no son para tomarlos a la ligera. ¿Sí? Eso es tremendo. Y luego el lago de fuego, terrible. ¿Sí? Y mientras tanto nosotros los cristianos en Cristo, cuando ya le hemos presentado el mejor sacrificio al Padre, que es el Cordero, que es nuestro amado Señor Jesucristo, nombre que debemos honrar y portar con valentía. ¿Estamos de acuerdo? Ese nombre, ¿sí? Le presento mi sustituto, porque yo no le estoy diciendo a Dios, no, yo no soy pecador, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, dice la palabra. No, yo ya te presento. Y luego quiero vivir en tu gracia. Y tú comienzas a tomar el ejemplo de David. No va a faltarte gracia en tu vida. Y tu religión no va a ser vana. ¿Sí? Cuando haya el momento, el Señor te va a tener lo necesario, te va a ayudar, ¿sí? Va a estar contigo, va a cuidarte. Tienes que resolver muchas cosas con Él, obviamente, conocerlo, ¿sí? Indagar, entender. Algo de eso tocó el apóstol el día de ayer con mucha profundidad. O sea, ir en un proceso. Pero, por ejemplo, yo que estoy casi que obligado a ir adelante de ustedes, uno vive en unas condiciones de gracia y de favor y de milagros, pero tremendo. O sea, yo sí puedo decir, mi religión no ha sido vana. ¿Sí? Primero estoy salvo de las llamas del infierno, ¿sí? De la condenación. Y estoy viviendo una vida que yo no sé si me dé para calificarme de esa manera, pero por lo menos, pues como Abraham, ¿no? Que fue amigo. Yo no sé si pueda yo decir, de pronto sería muy atrevido de mi parte decir que yo soy amigo de Dios. Por lo menos le creo y tomo sus palabras en cuenta y me he dado cuenta que el Señor hace que llegue su favor, su gracia a la puerta, a mi vida, ¿sí? Su provisión. Usted tiene enredos en la vida, bueno, yo lo entiendo. Esa es una más de las razones para ser coherente con su religión. Sea coherente con su religión, ¿sí? No va usted a estar practicando la de Caín y pidiéndole al Señor que le haga llover sobre sus campos y que traiga todo. No, sea coherente con su religión. Lea la Biblia, conózcala, ¿sí? Honre la palabra. Eso es lo difícil de ser cristiano, lo decía yo ayer. Eso es lo difícil, claro, porque hay una verso en la Biblia que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a mí la que me gusta, dirá alguno de ustedes, la que me gusta es incrédula. Pero viera, pastor, qué cosa hermosa, pero es incrédula. ¿Sí? Pero ¿no será que conmigo el Señor hace una excepción? No. Honra la palabra. ¿Sí? Ahí tu religión comienza a ser un tanto íntegra y comienza a dejar unos buenos resultados para tu vida y para tu eternidad. Vamos a orar.